Titulares. Jueves 2 de abril, informativo número 138. Hoy con estos contenidos. Lo último. Karting, primeras carreras del año en las T4 series. Igualdad y mucha acción en el arranque. Rallys. Tabuenca fue escenario de un nuevo capítulo del Rally Sprint. Fórmula 1. Japón tomó el relevo y el campeonato empezó a calentarse. Esto es Tiempo Racing, tu informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todas ellas. Por eso necesitamos ayuda para poder informar semanalmente de todo lo que pasa en nuestro automovilismo. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera acompañando o ayudando, podrías ser nuestro o nuestra corresponsal. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email. Te decimos en lo que podrías grabar con tu móvil y ya está. Naturalmente haremos constar que has sido tú y no nosotros quien ha estado allí para ayudarnos. Podrás ser nuestro enviado especial. Hola, un jueves más. Bienvenidos como siempre a este rato semanal para hablar de nuestras carreras. Interesante inicio de temporada en las T4 series de karting que han arrancado en el circuito Lucas Guerrero de Chiva, en Valencia, con una jornada marcada por la igualdad y el espectáculo, a pesar del intenso viento. El nuevo certamen echaba a rodar con una animada primera cita, en la que no ha faltado la emoción en la mayoría de las mangas disputadas en las tres categorías. Warm-up, entrenamientos y 2 carreras por categoría han completado el programa, dejando definida la primera clasificación provisional de un campeonato que contará con 4 pruebas. La mayor igualdad se ha vivido en la categoría mini. El murciano con licencia aragonesa Alejandro Egea se ha llevado el triunfo final gracias al mejor crono en los entrenamientos oficiales. Las victorias se han repartido entre el propio Egea, ganador de la primera carrera, y Fran García, que se imponía en la segunda. El podio lo ha completado Romeo Mies con 2 sólidas terceras posiciones. En Junior la historia ha tenido giro inesperado. Lorenzo Duarte dominaba con autoridad en pista, imponiéndose en las 2 carreras, pero una deficiencia técnica detectada tras la segunda manga le dejaba fuera de la victoria, cayendo hasta la 4ª posición final. Una circunstancia que aprovechaba Adela Prusova, que con una segunda y una 4ª plaza se hacía con el triunfo absoluto. Tras ella, Ali Rafael Zambrano y Bernardino Gomariz completaban el podio. En clave aragonesa, Óscar Valero finalizaba en 5ª posición. Y en senior, dominio sin discusión. Antonio Martínez ha sido el gran protagonista del fin de semana, marcando el mejor tiempo en entrenamientos y llevándose las 2 victorias con autoridad. El segundo puesto final ha sido para Guidetti, mientras que Joan Sala ha cerrado el podio, repitiendo ambas posiciones en las 2 carreras. Por su parte, la piloto con licencia aragonesa, Marta Guayar, ha finalizado 10ª, destacando su 7ª plaza en la segunda manga. Primera cita completada y primeras conclusiones en un campeonato que no ha podido arrancar con más igualdad en las categorías base, ni con más autoridad en la categoría reina. Tabuenca volvía a convertirse en el epicentro del motor con una edición del Rally Sprint que ya es historia, y no solo por lo deportivo. Récord de participación, con 36 equipos llenando el paddock de las escuelas de Tabuenca en una jornada que arrancaba con grandes expectativas. El recorrido planteaba un formato exigente, 2 tramos, 4 pasadas, 2 en cada sentido, en un escenario técnico, rápido y muy selectivo. Todo estaba preparado para vivir un rally completo, intenso y muy competido. Pero el guión cambiaba por completo en el tercer tramo. El BMW de Oyarzun Arraras sufría una rotura de motor, dejando tras de sí un reguero de aceite que comprometía seriamente la seguridad del trazado. Solo 3 equipos habían podido completar el recorrido antes de la neutralización. Y a partir de ese momento comenzaba una situación compleja, de esas que no se ven en los tiempos, pero que marcan una prueba. Con el tiempo corriendo en contra y la incertidumbre sobre el estado del asfalto, organización, dirección de carrera y comisarios deportivos analizaban cada opción.
El siguiente tramo, en sentido inverso, tampoco ofrecía garantías suficientes, y entonces llegaba la decisión clave. Por encima del espectáculo, por encima de la competición, la seguridad. El tramo quedaba definitivamente anulado. El Rally Sprint reducido a un único tramo con 2 pasadas. Una resolución difícil, pero coherente con la experiencia del Automóvil Club Zaragoza, que se veía obligado a gestionar una situación imprevista y delicada. No faltaron las quejas por las esperas, pero también es cierto que son decisiones que se toman bajo presión y con un único objetivo: garantizar la seguridad de todos. En lo deportivo, y ya con el rally redefinido, Cristian García volvía a demostrar su nivel. El ex campeón de España imponía su ritmo con el C3 M5, firmando una victoria contundente, con más de un minuto de ventaja. Por detrás, los líderes del campeonato, Tortajada y Sebastián, mantenían el tipo en una prueba complicada. El podio lo completaban los navarros Garraza y Nieto con su 208 R2. Situación abierta. Eso sí, la clasificación sigue pendiente de oficialidad. A la hora de cerrar este informativo, la FADA aún no ha publicado los resultados definitivos a la espera de la resolución del Comité de Apelación tras una reclamación relacionada con una penalización al dorsal número 1. Una decisión que se conocerá en los próximos días y que podría tener consecuencias en la general del campeonato. En regularidad 60, con 6 equipos en liza, victoria para Marino San José y Noelia Gascón. Segunda posición para el equipo femenino formado por Aitana Pérez y Marina Ara, y tercera plaza para Cabellut y La Farga. En regularidad Sport, con menor participación, triunfo para los vascos Simal y López Varela por delante de López y Vela. Y en la nueva regularidad FADA, victoria para Quílez y Montesa, seguidos de Martínez y Tofe. Una prueba que empezó con récord y terminó marcada por las circunstancias. El campeonato continúa y la próxima cita será el Rally de Barbastro, a comienzos de mayo, que ya empieza a calentar motores. Y en Fórmula 1 el Gran Premio de Japón nos dejó sensaciones encontradas, porque una vez más lo que vimos en la pista fue más de lo mismo, pero esta vez con susto avisado. En Fórmula 1 se sigue buscando contentar al gran público con un mayor número de adelantamientos, pero la realidad es otra. Hoy en día muchas de esas maniobras no lo hacen del piloto, ni de la frenada, ni del talento al volante, sino de la gestión de la energía. Es el sistema el que decide cuándo atacar y cuándo defender. Y esa dependencia tuvo un ejemplo muy claro en Japón. El accidente de Oliver Berman estaba prácticamente anunciado. En plena zona de apoyo y a más de 300 km por hora, el sistema liberó la energía en el peor momento posible. Afortunadamente la escapatoria era amplia y todo quedó en un gran susto. Pero el aviso está ahí. Porque no todos los circuitos ofrecen ese margen. Yo creo que a la Fórmula 1 le viene muy bien este parón de 5 semanas, porque el accidente que hemos visto hoy con Berman, llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Sí. En Suzuka con escapatoria, ahora imaginaos que vamos a Las Vegas, que vamos a Bakú. En lo deportivo también vimos una imagen poco habitual. Max Verstappen, el tetracampeón del mundo, fuera de sitio y visiblemente incómodo. Lejos de dominar como en temporadas anteriores, el neerlandés terminó a más de medio minuto del vencedor, una situación que abre interrogantes, porque su posición en el campeonato empieza a ser delicada. Noveno en la general a 51 puntos del segundo clasificado, y con una cláusula en su contrato que podría permitirle salir de Red Bull si no se mantiene entre los 2 primeros a mitad de temporada. Y lo más llamativo, no tendría obligación de comunicar su decisión hasta el mes de octubre. La Fórmula 1 entra ahora en un pequeño parón hasta Miami, tiempo suficiente para analizar y quizá para que la FIA empiece a tomar decisiones sobre un factor que cada vez tiene más peso en la competición, la energía. Bueno, hasta aquí este informativo. Fin de semana de transición en el calendario. No hay carreras en nuestra tierra, pero el motor no se detiene, solo toma impulso. Nos vemos, si queréis, el próximo jueves por aquí. Y recordad,
Conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Y un abrazo.